Bueno, el centro histórico del municipio de Sonsón comenzó pues su creación en el año de 1800, el 4 de agosto, cuando todos los colonizadores y fundadores hicieron el trazado, el damero, para que Sonsón tuviera a lo que es hoy alrededor de 164 manzanas, una cuadrícula que ha sido admirada por propios y visitantes, donde se mezcla el bareque heredado de los indígenas con la tapia, que es una herencia europea, y la utilización de todos los medios, herramientas y materialidades de la localidad. El centro histórico es la herencia que nos han dejado los abuelos y que tiene un sentido, un porqué y un para qué. Y he estado observando pues todo lo que este centro histórico tiene, sin saber mucho esa historia menuda de a quién perteneció, cuándo se construyó, cómo son sus características. Más allá de eso, como a cualquier turista desprevenido, el solo hecho de mirarlo ya le está contando una historia que tiene que ver con la colonia, que tiene que ver con la época de la colonia española, con la colonización antioqueña, con la vida de Sonsón como centro importante no solo de producción, de acopio, como despensa, sino también como eje político de un tramo del siglo XIX que fue muy telúrico, muy determinante en el futuro del país, cual fue cuando la Constitución de 1863, que convirtió al país en un sistema federal, que Sonsón llegó a ser departamento, que fue la cuna en la que se gestó toda la colonización antioqueña, que es la madre porque es que desde aquí partieron en todas las direcciones para fundar más de 100 pueblos. Es decir, el centro histórico de Sonsón encontramos viviendas con un gran valor arquitectónico, con un gran valor cultural. Encontramos viviendas con sentido de conservación. El centro histórico del municipio es una figura que se ha adoptado para preservar, para buscar mantener y conservar esas edificaciones que representan ese estilo de colonización antioqueña. A la década el 10, el 20, el 30 empieza una construcción que conserva desde luego estilo colonial, y se forma un gran centro histórico en lo que es Sonsón. Yo de niño, por ejemplo, que venía aquí recuerdo año 66, recuerdo este Sonsón con este tipo de construcciones que en su mayoría se conservan, digamos que en un 80%. todo eso lo digo por el hecho de que soy un gomoso de la historia y he leído un poquito, pero aún sin uno saber absolutamente nada, el solo hecho de llegar aquí se impregna de esa historia y por lo menos induce a algo que yo creo que nadie escapa a la curiosidad de saber qué pasó aquí, quién estuvo ahí. Ese solo hecho de ver esto ya le induce a uno cualquier cantidad de preguntas. Ve, ¿qué pasó aquí? Contame, ¿y esto qué tan hermoso? ¿Esto qué tiene que ver? ¿O esto cómo? ¿De dónde salió? Entonces yo creo que el patrimonio histórico por sí mismo habla. La cuestión es aprender a interpretar lo que el patrimonio te está contando, te está diciendo. Hay una historia hermosísima, profunda, épica, heroica, trágica, dramática, simpática. La colonización antioqueña es aquel fenómeno que comienza con la salida de algunos inversionistas y colonos desde Río Negro, Marinilla y algunas localidades fundadas posteriormente como El Retiro, Abejorral, Jericó, donde Sonsón jugó un papel preponderante como punta de lanza para la colonización de un territorio en el suroccidente colombiano, atravesando los departamentos de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima. Pero lo bonito de toda esa génesis de la colonización antioqueña es que esos viejos habían forjado a unos muchachos
lo voy a decir con un término muy moderno, sin ánimo de ofender, pero creo que es el más gráfico de todos, muy huevudos. Gente que no temía nada. Y entonces ellos dijeron, vámonos de aquí. Y empezaron a salir a buscar mejores oportunidades donde pudieran tener más tierra. Y muchos de ellos, aunque no guaqueros de profesión, sí guaqueros de corazón, porque eran ambiciosos, iban tras los tesoros, y en este caso el de Pipintá jugó un papel preponderante en el estímulo para que todos esos muchachos se fueran detrás de eso. Los sonsoneños apoyaron este nacimiento y este florecimiento de pueblos en el suroccidente colombiano con todo lo que tuvo que ver con la dinamización no solamente de las rutas, los caminos de arriería, sino también con el fenómeno de la industrialización, con el fenómeno del café y su exportación. Sonsón se vuelve una fortaleza económica, desde luego por los cultivos, por todo el tema de crianza de animales, por la minería. Viene y es digamos que la columna vertebral de la colonización, porque por Sonsón tiene que pasar todo y siguen a abundar municipios en diferentes departamentos, como lo hemos dicho. Está Manizales, capital de Caldas, está Pereira, por ejemplo, en el tema de Risaralda, y allá están municipios del Quindío. Entonces, se fundan tantos municipios en Caldas. Tenemos el tema de municipios como Pensilvania Caldas, Marquetalia, Manzanares, Manizales. Cogen el Tolima, el Fresno, Casabianca, Herbeo, el Líbanos, Villa María, qué sé yo, y igualmente por aquí todo el tema de Risaralda, los Ansermas, el norte del Valle, La Victoria, Cartago, en fin, más de 100 municipios fundados por sonsoneños y que seguramente también con personas de Abejorral y La Ceja sobre todo. A ver, tenemos todas estas construcciones que son magníficas y que no dejan de asombrarme a mí, pero en cada uno de nosotros hay poco ya de eso. De ese espíritu que empujó a esos colonizadores, y creo que en eso tiene mucho que ver que dejamos muy de lado la tradición y la formación en tradiciones y en orgullo por el pasado y en comprender que somos consecuencia, que todos somos consecuencia de algo y que eso hace que seamos hoy lo que somos. El crear ese tema de la arriería, que representa al espíritu pujante país emprendedor de emprender un negocio tan importante como la arriería y la colonización, de abrir espacios o tomar espacios que habían dejado las tribus indígenas para hacerlas productivas y empezar a crear esa república de la Nueva Granada. ¿Qué le queda a Sonsón? La historia, el legado, el patrimonio, el espacio que ocupa en la historia del país cuando apenas estaba forjando la nación y que ayudamos o que ayudaron nuestros abuelos a forjar, a crear, a darle la dimensión que tiene este término de paisas. Porque el colonizador siempre tuvo una idea, es una característica muy particular, es irse pero nunca volver fracasado. Siempre con la esperanza, el sueño, el anhelo y casi que una obsesión o una fijación de volver a su tierra, pero volver triunfantes, es decir, prósperos. Me fui y lo logré.